Hola, hoy vamos a continuar en el capítulo 1 del libro A Jacob amé, con la sección que habla del problema del canon dentro del canon. Sabéis que la palabra canon se utiliza para describir aquellos libros que la Iglesia cristiana y antes de esta la comunidad judía aceptó como colección de libros divinamente inspirados, con autoridad de parte de Dios y por tanto normativos para la práctica y para la fe de la comunidad. Pues bien, en esta sección se habla acerca del problema que representa tomar una parte de ese canon y darle, de una manera consciente o inconsciente, darle más autoridad, darle más peso, más importancia a esa parte que al resto. Y esto es lo que dice esta sección. El concepto de la existencia de un canon interior dentro del canon general de las escrituras, de una jerarquía de libros por orden de autoridad y normatividad, está bastante extendido en ciertos ámbitos, sea conscientemente o de facto. Aunque a veces cueste admitirlo, todos tenemos nuestros libros o porciones favoritos de la Biblia, aquellos a los que les concedemos más valor. En teoría, consideramos todos los libros igualmente inspirados. Esto es importante recalcarlo. En las confesiones de fe, en nuestra propia descripción de lo que creemos sobre la palabra de Dios, decimos toda la palabra de Dios es inspirada. Pero en la práctica hay algunos que acaban teniendo más peso, algunos libros, algunas porciones de la escritura que acaban siendo más importantes a nuestro criterio en la práctica que otros. Así, para muchos cristianos, el Nuevo Testamento tiene más valor que el Antiguo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento hay quien se basa más en los Evangelios y otros que se apoyan predominantemente en los escritos del apóstol Pablo. Y así podríamos ir concretando y restringiendo el concepto de canon cada vez más. De tal manera que hay algunas personas que dicen, no, lo importante son las palabras de Jesús y llegan a definir esas palabras de Jesús como aquellas que en algunas Biblias aparecen escritas en rojo, en color rojo, y para ellos eso es el canon dentro del canon. Es más importante cualquiera de esas palabras en color rojo que todo el texto del resto de la escritura. Esta situación complica mucho las cosas, ya que abre las puertas a un claro desequilibrio en la enseñanza y predicación de la comunidad cristiana, además de asignarle inmediatamente una mayor o menor autoridad a los textos bíblicos según su procedencia. Es obvio que en las escrituras existen diferentes géneros literarios y que no todo sirve para todo. Eso también hay que recalcarlo. Hay poesía, hay prosa, hay parábolas, hay historias, hay profecías, una cantidad enorme de géneros literarios diversos. Y lógicamente no todo sirve para todo. Por ejemplo, es sabido por parte de los intérpretes bíblicos que no se debe basar una doctrina en una parábola, por ejemplo. Una parábola puede ser ilustrativa de determinada enseñanza, pero no sacar de esa parábola una doctrina como tal. No es una buena práctica. Pero claro,
decimos que no todo sirve para todo, pero la diferencia en función no es una diferencia en cuanto a valor. Y ahí radica un aspecto muy importante de este tema que estamos tratando. Todo tiene igual valor, pero no tiene la misma función. No es lo mismo un texto didáctico que un texto profético o que un texto poético, y mucho menos que un texto apocalíptico. Pero que no sean lo mismo no significa que unos tengan necesariamente más valor que otros. Y ahí, como digo antes, está el concepto de inspiración. Si la Biblia es inspirada, es igualmente inspirada, aunque no todo valga para lo mismo y aunque haya que establecer diferencias de género literario y de otro tipo, pero no en cuanto a valor. Porque claro, si, y aquí parafraseo el resto de esta porción del libro, si hablamos de que hay un canon dentro del canon, ¿quién decide ese canon? Si dentro del Antiguo y Nuevo Testamento hay algunas porciones que, bueno, no digamos que están más inspiradas, pero digamos que son más útiles, más adecuadas, más apropiadas para nosotros como cristianos. Bueno, si eso fuera así, no digo que lo sea, si eso fuera así, ¿quién decide lo que es más importante que el resto? ¿Quién? Siempre sería una decisión subjetiva, una decisión que debería hacer el intérprete, con lo cual él acabaría siendo, yo acabaría siendo el que decide el canon. Por tanto, el canon de la escritura sería yo, lo que a mí me parece importante, lo que a mí me parece aplicable. Y lo demás lo puedo descartar o dejarlo en un segundo plano, aunque guardando las formas pueda pensar o pueda decir pues que sí, que todo está inspirado. Claro, algunos han dicho la enseñanza de Cristo es lo más importante o el Evangelio es lo más importante. Los estratos más antiguos de la tradición sobre el Jesús histórico es lo más importante. Bueno, ¿y quién decide eso? El problema fundamental de tener un canon dentro del canon es que la decisión de cuál es ese canon, de qué es lo normativo, la regla de fe para el creyente, la adopta el intérprete, no la propia escritura. Así que me parece importante, y con esto acabo, que reflexionemos acerca no ya de lo que creemos teóricamente, sino de lo que creemos cuando lo aplicamos en la práctica. Es decir, para nosotros es igualmente inspirado, es igualmente palabra de Dios, todo tipo de textos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, o hay una porción de las Escrituras, por ejemplo, digamos, el Nuevo Testamento, que es mejor, que es más canon que el Antiguo Testamento. Y si es así, ¿por qué? ¿Y quién lo dice? Porque si, como algunos dicen, bueno, lo que apunta a Cristo, lo que dice el Señor Jesucristo es lo más importante. Entonces todo lo demás, ¿para qué sirve? ¿Es una mera preparación? Creo que debemos cuestionar y cuestionarnos qué queremos decir cuando hablamos de inspiración. Repito que una cosa es que cada texto tenga una función diferente en virtud de las características propias de ese texto, de su estilo, de su género. Una cosa es que su función sea distinta, otra cosa totalmente diferente es que haya distintos grados de valor, de importancia entre unas partes, unas porciones y otras de la escritura.
Un tema interesante que hay que tener presente a la hora de interpretar la Biblia. Un tema, entre otros muchos, que podréis encontrar en mi libro A Jacob amé, de venta en las tiendas de Amazon en todo el mundo, tanto en formato digital como en papel. Si os interesa este y otros temas sobre la relación de Israel con la Iglesia dentro de los propósitos de Dios, de los propósitos redentores de Dios para el mundo y otras cuestiones tan importantes, pues os invito a adquirir el libro. Muchas gracias por vuestra atención, por estos momentos, por permitirme compartir esta enseñanza con vosotros y hasta un próximo vídeo.